a todas las personas que se van a estar conectando. Bienvenidos. Ya vamos empezando con 14 personas y eso nos tiene muy felices porque justamente el tema del cual vamos a hablar hoy es un tema que estoy seguro que todos hemos llegado a vivir en algún momento. Entonces, hoy quiero presentarles, si me permiten también en la siguiente imagen, Liz, quiero presentarles quién es nuestra facilitadora. Ella se llama Lisette Aguilar Sosa, es psicóloga, ella es psicóloga incluso aquí también del Centro de Desarrollo Psicológico y Educación Emocional, es especialista en terapia de pareja, es nuestra especialista también en adolescentes, quizá alguna de las personas que se están conectando aquí están siendo atendidos por ella, entonces ella es especialista en parejas, especialista en adolescentes y especialista obviamente también en lo que es terapia de adulto, pero también ha tomado varias especialidades, como por ejemplo especialidades en lo que es terapia regresiva y reconstructiva, terapia psicocorporal, que esperemos que en alguna otra ocasión ella nos pueda dar algún tema relacionado con esto, tanatología, que para poder un psicólogo poder llevar un proceso de duelo, déjenme decirle que tenemos que tener la especialidad en tanatología, entonces justamente es uno de los motivos por los cuales ella escoge este tema para poderles regalar hoy, como muchas herramientas que van a estar recibiendo. Y también ella es especialista en procesos de trauma, tiene una maestría en administración, también es interventora y gestora de procesos humanos en organizaciones. De hecho, me estaba platicando que el día de mañana también va a dar un taller. Ella da talleres después para que la sigan también en sus redes sociales. Da talleres en lugares abiertos, en donde hay mucha naturaleza, en donde realmente sanar también se convierte en un disfrute. Entonces, qué mejor que hoy comenzar con esta psicocharla enfocada en el tema de los procesos de duelo con nuestra querida compañera Liz Aguilar. Bienvenida, Liz, los dejo con ella. No solo hacemos duelo por las personas que perdemos, también hacemos duelo por los sueños que no se cumplieron, por la salud que cambió, por el trabajo que terminó, por la casa que dejamos, por la versión de nosotros mismos que ya no volverá. Bienvenidos, me da muchísimo gusto compartir con ustedes este tema que lo compartimos desde lo más profundo del corazón, porque por supuesto que nosotros hemos vivido estos procesos de duelo y también obviamente desde la parte de nuestra profesión, de nuestra bella profesión. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta sesión, con esta plática, que es exclusivamente para ustedes, para abrir un espacio de reflexión y que se lleven algo que sea muy útil para sus vidas? ¿Qué es lo que queremos lograr? Pues naturalizar la pérdida como parte del camino humano. Muchas veces nosotros entramos en dinámicas donde nos sentimos esos superhéroes de Marvel, una super chica, una super mamá, super esposa, super trabajador, y eso convierte estos procesos de transiciones de vida en algo muy complejo. Vamos a ver más adelante por qué. Bueno, pues vamos a iniciar, vamos a estar muy pendientes del chat, de sus comentarios, siéntanse libres de poder interactuar. Este espacio pues es para ustedes, ¿sí? Entonces, pues vamos a entender por qué la palabra duelo. Lo escuchamos en muchos lugares y es algo, es una palabra que desde que la escuchamos tiene un peso, vaya, o sea, se siente como algo que no nos gustaría, ¿verdad? Que no nos gustaría que estuviera en nuestra vida. Pues el duelo proviene del latín dolus, que significa dolor y aflicción. Imagínense, estar en una condición humana y ser, como se dice allá afuera, tanatofóbicos, es decir, tenemos fobia a hablar de la muerte, a hablar del duelo, a hablar del dolor, de las pérdidas. Entonces, hoy queremos sensibilizar cada vez más lo que es este precioso proceso, que es el proceso de duelo. Y vamos a iniciar con esta pequeña foto que ven ustedes aquí en el lado izquierdo, en donde vemos un bebecito, ¿sí? Este bebecito, a muchos de nosotros, nos tocó, a muchos otros no. Este bebecito empieza a llorar y a sentir dolor
cuando lo sacan de la placenta, lo sacan de la pancita de mamá, y él empieza a experimentar otro entorno, un entorno frío, un entorno donde tiene que respirar con los pulmones. Entonces esto causa dolor. Imagínense, desde el primer momento de la vida, nosotros estamos ligados a estos cambios y a estas transiciones. Ujú. Y bueno, por supuesto que a lo largo de la vida va a haber muchos momentos donde nosotros tengamos cambios hasta el momento en donde nosotros también vamos a experimentar alguna situación de dolor, de sufrimiento, pues cuando nosotros trascendamos, ¿verdad? Perdamos y esté la muerte presente en nuestras vidas. Entonces, empecemos a abrir el corazón, abrir la mente, abrirnos a entender que el dolor es algo natural en la vida del ser humano. Por supuesto que no debería de estar acompañándonos todo el tiempo, pero es algo que está intrínseco a la vida del ser humano. Los invitaría a que tengan por ahí una hoja, una libretita, un lapicito, un lapicero, porque me gustaría que ustedes fueran llevándose ciertas reflexiones para que este tema lo profundicen, porque este es un tema hermoso que vale la pena volver a tocarlo en algunos otros momentos. Bueno, pues ¿cuántos tipos de duelo y cuántos tipos de pérdidas existen? Muchísimas, ahorita vamos a ver muchas, que por eso es que les estoy pidiendo que ustedes tengan su libretita, su hoja. Hay 3 clasificaciones generales. Digo, vamos a empezar con esta primera, que es las pérdidas relacionales. Es decir, son estas pérdidas donde donde se pierde un vínculo, donde perdemos todo, perdemos parte de nosotros cuando dejamos de ver a esa persona, ya sea que esa persona se retire de nuestras vidas porque fallece, porque se cambia de país, se cambia de lugar, porque simplemente hay una separación, un divorcio, ¿no? Estas pérdidas, por supuesto que son muy fuertes y no son exclusivas para los adultos. Esto, por supuesto, que empieza desde la edad, desde temprana edad. Ahorita lo vamos a revisar. ¿Y por qué es una pérdida y por qué duele? Porque hemos destinado tiempo, hemos destinado mucha parte de nuestro amor, de nuestras acciones, hemos depositado expectativas, anhelos. Ujú. Entonces, por eso, ahorita más adelante vamos a ver una imagen en donde dice la filosofía budista que todo aquello a lo que nosotros nos apegamos llega a ser en algún momento fuente de dolor y de sufrimiento. Ok. El segundo tipo de pérdidas que tenemos son las pérdidas de rol. Es decir, en un momento de la vida somos hijos, en otro momento de la vida somos matrimonio, somos esposos, en otro momento de la vida nos tocará ser padres, madres, en otro momento de la vida a lo mejor empleado, emprendedor, trabajador, en otro momento de la vida tal vez jubilado, ¿sí? Entonces, a lo largo de la vida, nosotros vamos a tener diferentes roles. Y entonces cuando eso cambie, cuando nosotros perdamos esos roles, nosotros tenemos que entender que es algo transitorio. Ujú. Una de las últimas pérdidas que tenemos aquí en esta imagen es la pérdida en las etapas de la vida. La infancia, la juventud, la adultez. Y bueno, vamos a entrar un poquito más a verlas a detalle. Fíjense, aquí tengo una imagen muy hermosa de justo esto que les decía. La filosofía budista tiene en su esencia toda esta parte del manejo del apego. Ujú. Cuando yo me apego a algo, lo considero tener y lo quiero tener, lo que esto genera sufrimiento en algún momento. Dice aquí, todo es temporal, emociones, pensamientos, la gente, los paisajes. No te apegues, simplemente fluye con él, dice Buda. Y aquí tenemos unas hermosas imágenes de unos árboles que no son iguales. Seguramente en una de estas estaciones está la primavera y en la otra el otoño.
¿qué es lo que les quiero invitar a hacer? Que ustedes entiendan que la misma naturaleza, la misma vida, nos da pistas de cómo fluir en la vida. Si la vida tiene diferentes, o la naturaleza tiene diferentes estaciones del año, será normal que para nosotros también tengamos diferentes momentos en la vida. Va a haber estaciones que sean de primavera, pero va a haber otras estaciones que sean de invierno, de otoño. Lo vamos a ver más adelante. Cada transición implica despedirse de algo para darle la bienvenida a algo nuevo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del bebé? El bebé se despide de la pancita de mamá para entrar a formar parte del mundo de los humanos acá afuera, ¿no? De los papás. Y en el hospital es recibido, y entonces es una transición para el bebé. Me gustaría que en el chat, por favor, escribieran en una palabra cómo consideras que has manejado tus duelos o las pérdidas que has tenido en la vida ante lo adverso, lo inesperado de las pérdidas, ante la enfermedad, si es que te ha tocado, o ante una crisis. Y vamos a leer qué es lo que ustedes nos están compartiendo. A ver, ¿cómo te has manejado en estos duelos? En una palabra. Por ejemplo, algunos podrán decir, bueno, he fluido. Y por ejemplo dice Meli, algunas veces con miedo, otras con aceptación. Gracias, Meli. Va a haber a personas que por supuesto que se va a facilitar mucho, y va a haber a otras a las que este proceso toma un tiempo diferente. Los duelos, gracias Eli, los duelos de mi infancia son los que más me costaron sanar. El duelo de mi discapacidad fue más fuerte para mi familia, y todos estos llevaron miedo y negación. Hay duelos, por supuesto, gracias Eli, que se comparten, que no solamente afectan obviamente al protagonista de la situación, sino a todo su alrededor, todo su entorno. Por ejemplo, Araceli nos dice, pues con tristeza, otros con enojo, con negación. Y por ejemplo diríamos, ay Aris, pero ¿por qué pusiste enojo? Si aquí no se permite, en esta sociedad es muy complicado aceptar a las personas que se enojan. Vamos a ver la importancia de validar el enojo. Como que el enojo y la ira no tienen tan buena fama, pero sería muy bueno empezarlas a validar. Me dicen aquí, Meli, recuerdo un duelo con mucha soledad y desolación. Gracias, Meli. Por supuesto, nosotros vamos teniendo tantos duelos y tantas pérdidas en nuestra vida, y ninguna se parece a la anterior. Siempre vamos a irlo viviendo de manera diferente. Otros dicen, Xochitl, incertidumbre, de cierta manera con soledad. Muchas gracias. José María, con indiferencia. Vanessa, mi primera pérdida de amistad es la que más recuerdo. Me sentía muy triste, pero me ayudó mucho a crecer. También he sentido la pérdida de rol de empleada, pero creo que fue lo mejor que me ha pasado. Y las más dolorosas, la pérdida de mi sobrino. Sí, fíjense, todas las que puso aquí Vanessa. Diferentes, ¿no? De rol, de personas que se aman. Ok, muchas gracias. Aquí los vamos con mucha tristeza. Gracias, Estela. Sí. Y no hay respuestas correctas en esta pregunta. Todos, absolutamente todos, vamos a vivir los duelos de diferente forma. Va a haber puntos que se asemejen, pero todos los vamos a vivir de diferente forma. De hecho, por aquí tengo a algunos consultantes muy jovencitos, unos adolescentes, y por supuesto que ellos van a vivir también sus duelos de diferente forma.
Judith buscando sentido constantemente, buscándole el sentido, ¿no? Tratando de entender por qué fue por qué pasó. Ujú. Pues muchas gracias a todos por compartir. Vamos a tener más espacios para poderlo hacer. Los voy leyendo un poquito después. Eh, bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar con los primeros duelos que toda persona vive. Bueno, muchos vamos a vivir, muchos no, en la infancia. Ustedes pensarán que el tema de las pérdidas y del dolor solo lo experimentan los adultos, pero no es así. Los niños, siendo muy pequeñitos, también empiezan a experimentar momentos de duelo. Y es muy importante que nosotros como adultos podamos irlos orientando y llevando. Ahorita vamos a hablar más a profundidad. Esto es algo muy hermoso. Por ejemplo, ¿qué tipo de pérdidas y cambios se viven en la infancia? Me gustaría que ustedes en su libreta, en su hojita, vayan anotando si ustedes recuerdan alguno de esas pérdidas pueden poner una carita feliz, una carita triste, por supuesto, o vamos a ponerle un parámetro. Vamos a poner estas caritas tristes, ajá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, depende de qué tan difícil haya sido para ustedes, ¿sí? Entonces ustedes ahí escriben el duelo con el que más conectaron, ¿no? Con el que más difícil fue. Por ejemplo, el nacimiento de un hermano. Hay muchos niños chiquitos que cuando nace el hermano entran pues, no saben cómo manejar la llegada de un nuevo hermano y el sentimiento de desplazamiento. Imagínense la atención de los papás hacia un bebé y luego llega otro bebecito, entonces un niño. Por supuesto que esto es un golpe fuerte para los niños. Pero por eso ahí viene el papel tan fundamental de los padres. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Los cambios de escuela, apenas te vas acoplando, ¿no? A que ya por fin te gusta ir a la escuela, tus amiguitos, tu maestra, ya te sabes tus rutinas, ya, y de repente te cambian de escuela. O de repente te cambias de ciudad, ¿no? Tus papás los mueven de ciudad. La pérdida de una mascota. O simplemente la pérdida o cuando un niño ve a un animalito que muere. Muchas veces los papás tratan de sobreproteger y esconden el animalito, ¿no? Por ejemplo, si es la mascota, era un pez, los pez chiquitos, esos que se mueven, beta, creo que se llaman los pez beta. Entonces el niño tenía esa mascotita y el papá, para que el niño no sufriera, evitarle el dolor y el afrontamiento de la pérdida, le compran otro pececito. Entonces aquí estamos negándole a los niños a poder experimentar esta transición que va a vivir en su vida. Es importantísimo que el niño aprenda a manejarlo de una manera más natural, como es su esencia. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, obviamente aquí hay otro duelo muy importante que es la separación y el divorcio de los papás. Es muy importante que los niños sientan que el divorcio no fue con ellos, sino que el divorcio fue entre los papás, ¿sí? Pero que el hijo siempre será hijo y que siempre tendrá a su padre y a su madre. Vamos aquí. ¿Por qué los niños se considera que son los maestros del duelo? Esto es algo muy interesante. Uno pensaría que como adulto uno es maestro del duelo, más no los niños. Al contrario, los niños saben cómo manejar los duelos de manera más natural y habría que imitarlos en muchos momentos. Por ejemplo, el primero es, sienten sin juzgar sus emociones. Un niño cuando se siente triste, se sienta, se hace bolita y está triste. Y por supuesto que se le nota en el rostro, porque el niño logra expresar ese sentimiento, esa emoción. Los niños entienden que hay momentos en donde ellos quieren llorar. No importa en dónde estén. El niño, si tiene ganas de llorar, va a llorar porque lo necesita. Ellos atienden al cuerpo, ellos están al pendiente de lo que el cuerpo les dice, entonces lo pueden leer, pueden leer su cuerpecito y dejar ellos salir la emoción. No la controlan, no la evitan. Muchos niños no lo hacen.
Entonces hay momentos, los niños saben que hay momentos para llorar, momentos para reír y momentos para seguir jugando. Entonces, hace poquito me tocó ir a, a un velorio y había muchos niños chiquitos, muchos niños, y yo veía que en un momento los niños estuvieron como muy serios, estaban, eh, pero pasó el tiempo, pasaron las horas y los niños en otro momento ellos ya estaban jugando. Entonces, eh, ellos nos muestran eso, ¿no? Que hay momentos para sentirlo, pero va a haber momentos para avanzar. Ujú. Algo muy importante. Los niños, cuando los niños pregunten qué pasó, por ejemplo, no, pues que papá ya se separó de mamá, que la abuelita falleció, que todas las pérdidas que ahorita vamos a ir mencionando, el niño tiene derecho a saberlo y el niño va a poder entender cómo manejarlo. Si el niño lo pregunta, es porque el niño tiene la capacidad de poderlo asimilar. Obviamente ahí viene el adulto a atenderlo con la mayor comprensión posible, ajá, cuidando que el niño lo pueda entender, ¿no? Con palabras, vaya, de niño, ¿no? Lo que pasa. No es bueno que a los niños eh, se les oculten las cosas. ¿Por qué? Esto es algo muy importante. Porque a los niños, cuando no entienden por qué suceden las cosas, por qué el abuelito ya no está, por qué el papá nunca no regresó, por qué la mamá se la pasa enojada y ya no quiere ver a sus hermanas, o sea, cuando el niño no entiende eso, el niño lo que hace es, eh, él dice, bueno, entonces el problema soy yo. Lo que ocasionó esta situación soy yo. Yo soy el que provoqué la situación porque no entiende, porque nadie se lo dice. Entonces los niños a veces viven con culpa sobre cosas que no les corresponden. Entonces esto es algo muy importante, el poder clarificar con los niños. Los niños tienen capacidad para poder entender muchas cosas que nosotros pensamos que no van a entender, ¿no? Ok, bueno. Esta es la parte de la infancia. Ahora vámonos a otra etapa también fundamental. Aquí tenemos unos jovencitos y ellos nos podrán dar testimonio y que nos pongan una reacción de todas las transiciones por las que vive un adolescente. Dicen que la adolescencia es la aborrecencia, algo así les dicen los papás. Sin embargo, tenemos que entender que por supuesto que no es sencillo experimentar cambios físicos en tu cuerpo, cambios bioquímicos, es decir, en tus hormonas, cambios emocionales, cambios de identidad. Dejo de ser un niño para convertirme en un preadolescente, adolescente y no sé quién soy. Hoy estoy tratando de entender qué es lo que me gusta ahora, cuáles son mis intereses, qué ya no quiero, dónde me siento cómodo, dónde no me siento cómodo. Y ellos están buscando sentirse cómodos en esa etapa que ellos están habitando en ese tiempo, en la adolescencia. Entonces es muy importante que como papás, como maestros, como psicólogos, como todos los que estamos en entornos de estos adolescentes, entendamos esto y los podamos acompañar y validar que se vale, por supuesto, eh, manejar estos cambios, ¿no? Obviamente apoyarlos para que ellos puedan canalizar todas esas emociones que van sucediendo. También experimentan cambios de amistades. Por ejemplo, cuando dejas de, eso es algo que afecta mucho, cuando de repente te juntabas con un amiguito y luego de repente el amiguito ya no quiere hablarte y luego se junta con otros pero ya no te habla a ti. Eh, Eso es complejo. Entonces, y esto forma parte de las transiciones y las pérdidas que un adolescente va experimentando. Por ejemplo, cuando ya a los 16, 17 años van empezando ellos también a elegir su carrera. Entonces, a veces hay que darle todas las herramientas para que ellos puedan elegir de manera adecuada, porque son muchas las transiciones que van sucediendo en su vida. Ujú. Ok, bueno, pero aquí está la etapa en donde muchos más transiciones y cambios se dan. Por ejemplo, cuando nosotros ya somos adultos, pues hay algunos que les toca independizarse, salir de la casa de mamá, de papá y empezar a vivir solos,
o por supuesto que ese es un choque, una transición fuerte, ¿no? Porque estar en ese lugar ya de manera independiente, solo, a lo mejor ya saber que ya tu mami ya no está ahí, a cada rato, y que sí, ¿qué vas a comer? Y que sí, que, o sea, son cosas que se van experimentando en la etapa adulta, migrar a otro país. Ujú. Por ejemplo, los que deciden comenzar una vida en pareja, ¿no? Los que deciden casarse. Por supuesto que hay una transición y hay un cambio muy grande. Y luego muchas personas dicen, si yo hubiera sabido cómo era el matrimonio en los primeros meses, probablemente no me caso o probablemente no me junto. Y por supuesto que tienen razón, es muy complejo porque es una transición. Hay muchas cosas que se pierden para poder obtener otras. Ujú. Entonces se pierde la individualidad, yo me manejo así, mis tiempos son así, mis decisiones son así, para poderlas compartir. Ujú. Entonces, siempre se está perdiendo, pero también se ganan otras cosas en las transiciones. Por ejemplo, cuando una mujer, un matrimonio decide ser padres, un hombre también decide ser padre, el cambiar a ese nuevo rol, por supuesto que también implica un choque muy grande, ¿no? Porque es dedicar y enfocar la vida ahora a un ser en un 90% cuando antes a lo mejor estaba volcado en las necesidades individuales, ¿no? O de pareja. Otra, fíjense, aquí hay algo bien interesante. Hay duelos y pérdidas que no son validados por la sociedad. Es decir, hay personas que sufren ciertas pérdidas, pero la gente no las acepta y hasta las ve mal. O sea, como, o sea, por qué le está doliendo tanto? ¿Por qué no logra superar esta pérdida, por ejemplo? Para los padres que no, por elección o porque no pueden tener hijos, esta es una pérdida o este es un cambio eh, muy fuerte porque es la pérdida de un plan, tal vez, ¿no? De un proyecto de vida, ¿no? De tener hijos. Entonces, eh, hay duelos que es importante, por supuesto, nosotros ser más abiertos y validarlos, ¿no? Porque todos los duelos son válidos. El cambio de un empleo, las pérdidas económicas, ¿no? Cuando a veces están en un proyecto y de repente estás muy bien, pero a veces estás muy mal y también hay que darse la oportunidad de que no siempre se tiene que estar en cierta estación de la vida, no siempre es tiempo de cosecha. Por ejemplo, también otro duelo muy importante se da con el nido vacío, cuando los hijos dejan de estar en casa y los padres se quedan de nuevo solitos como pareja. Entonces eso por supuesto que genera duelos importantes en las mamás, en los papás, ¿no? O sea, saber que ahora la dinámica va a ser totalmente diferente, ¿no? La jubilación, por eso es que muchas empresas ahora acompañan a las personas que van en un proceso de jubilación porque saben que es una transición muy compleja. Ujú. Perder todo un ritmo y una dinámica de vida para luego ya de cero dejar de tener esas actividades y ya estar en otra dinámica muy relajada, muy diferente, es muy complejo. Mm. Estos duelos que vamos a ver aquí son duelos mm, que me gustaría, a lo largo de lo que yo voy explicando, me gustaría que ustedes fueran anotando también cuáles duelos y que les pongan las caritas, cuáles han sido complicados para ustedes. Ajá. En, por ejemplo, las pérdidas y los cambios de la salud. Como les decía al inicio de la plática, nosotros pensamos que todo va a ser para siempre, ¿no? Que la salud va a ser para siempre, que mi juventud va a ser para siempre. Y no es así, no es así. El cuerpo tiene también su proceso, ¿no? Hay culturas donde la gente muy mayor, anciana, tiene salud muy buena, pero porque los hábitos son muy buenos. Pero, eh, ¿qué tipo de pérdidas y cambios se dan en la salud? Por ejemplo, tenemos aquí el primero.
cuando se recibe un diagnóstico de una enfermedad crónica, ¿sí? Crónica degenerativa, no sé, la diabetes, artritis, lupus, alguna enfermedad que tiene una implicación mayor. Regularmente, los duelos que se viven de salud, sobre todo estos, tienen duelos colaterales, es decir, no solamente se pierde la salud, sino se pierde la capacidad para hacer cosas y se pierden muchos proyectos y muchos cambios. Esto es algo muy fuerte y que espero que esta plática nos ayude muchísimo más a entender cómo manejarlos. Por ejemplo, vivir con una discapacidad, ya sea que nosotros somos los que lo experimentemos o sea algún familiar. Por supuesto que hay un daño colateral y una pérdida colateral para todo el sistema. Y es muy importante que se trabaje para todo el sistema, para toda la familia, ¿sí? Cambios físicos por alguna cirugía, por algún accidente, cuando las recuperaciones son muy prolongadas, una prótesis, alguna situación, las personas entran en una depresión incluso, ¿no? Porque es un proceso de duelo que no se ha apoyado para poderlo llevar. Por ejemplo, dependencia de medicamentos o de tratamientos. Hay tratamientos que son eh, muy absorbentes, algunos dolorosos, entonces también eso nos lleva pues a experimentar estos cambios y estas pérdidas. Envejecer. No sé si ustedes coincidan conmigo que estamos en un sistema en donde no se vale envejecer. Por ejemplo, varias artistas de Hollywood están súper mal etiquetadas por aparecer con arrugas, con canas, eso no está permitido y por lo tanto, como son referentes para nosotros, pues eh, hacen que el envejecimiento o envejecer sea algo malo, ¿no? Perder alguna parte del cuerpo, por ejemplo, cuando hay algún tema de alguna enfermedad que se tiene que quitar alguna parte del cuerpo, pues por supuesto que estos son procesos muy complicados, ¿sí? Eh, por ejemplo, no sé, personas, sobre todo enfermedades crónicas degenerativas, que eso va avanzando y luego de repente pierden la vista, pierden la movilidad. Hay que llevarlos en procesos de acompañamiento porque son daños que se hacen a nivel colateral, no solamente a nivel físico. Eh, Quiero que me pongan a lo mejor una reacción, los que puedan. ¿A quién de ustedes los duelos o los cambios en las relaciones han sido los que más les han afectado? Bueno, aquí le levanto la mano, pero seguramente muchos de nosotros, vaya por ahí, voy viendo sus reacciones. Gracias, Alfonso, Xochitl, Mari. Ujú. Y es algo muy curioso, gracias por compartir. ¿Por qué, por qué son tan dolorosos? ¿Por qué nos afectan tanto? Porque nosotros depositamos en esas personas o en ese vínculo, incluso hasta la vida misma. Ujú. Pero pues, el chamaco sí se metió, porque estoy aquí Uno, como yo estúpida y él no. Yo creo ay, que creo que nos van a ayudar con el micrófono. Entonces les decía que depositamos en esa persona el sentido de nuestra vida, ¿no? El sentido de nuestras ilusiones, nuestras expectativas. Por eso es que se vuelven a veces más complejos, porque pensamos, una, que todo es permanente y dos, que esa persona le da sentido a la vida. Por supuesto que nutre la vida, pero nosotros tenemos que buscar también sentidos de la vida más profundos para que cuando lleguen estas pérdidas, nosotros no perdamos el sentido de la vida. Ujú. Por ejemplo, uno de los más fuertes, pues, es el fallecimiento de un ser querido, ¿sí? Yo por eso les decía, preparemos a los niños y hablemosles a los niños
de lo que es la transición y la muerte. Por ejemplo, cuando un animalito muere, se dice, mira, este animalito ya nació, creció, vivió muy feliz, hizo lo que tuvo que hacer y después ya murió, porque es la ley de la vida. Todos en algún momento pasarán lo mismo con nosotros. Entonces, entre más nosotros tengamos esa conversación con la muerte, es decir, que no nos resistamos tanto a eso, porque lo que resiste pues genera mucho más dolor después. Esto es algo gradual, ¿sí? Esto es algo gradual. Por ejemplo, otro de los cambios que se dan en las situaciones o en las relaciones, perdón, es el distanciamiento de un amigo. Perder un gran amigo también duele mucho, como nos los comentaba ahorita, la pérdida de una mascota. Por ejemplo, la pérdida de una mascota es un duelo no validado, es decir, es mal visto que las personas le lloren a la mascota, se entristezcan por la mascota y entren hasta en un periodo de depresión por la mascota. Eso es muy mal visto y mal calificado a veces por las familias. En la mascota se depositan muchos valores también, el valor del amor, el valor del compartir, la entrega, el respeto. Entonces, por supuesto que forman parte de la familia, ¿no? La pérdida de contacto con familiares, ¿no? También cuando por alguna situación familiar ya se deja de ver a algunos parientes, tíos, abuelos, pues por supuesto que entra un duelo, ¿no? La pérdida del enamoramiento. Esto es algo muy común. Nosotros pensamos que en nuestras relaciones de pareja todo el tiempo va a ser una luna de miel, pero no es así. Ya se fijaron, las estaciones del año no siempre es primavera. A veces va a ser otra estación. Entonces, por supuesto que el enamoramiento tiene que pasar por otras fases para robustecerse. Para robustecerse, para crecer en la relación. Entonces, no se sientan mal si ustedes sienten que no se sienten enamorados de la pareja. También es un proceso, ¿no? Es una etapa. Hay etapas en donde viene pues el afrontamiento, la decepción, ¿no? Pues es que yo me imaginé, yo me hice ilusiones y vi que ese hombre iba a ser de esta manera, pero me estoy confrontando con la realidad. Forma parte natural de los procesos de relaciones de pareja. Y la ruptura de una relación sentimental, por ejemplo, un divorcio, ¿no? Una separación, un divorcio. Por supuesto que son de los más fuertes. Pero hay muchas personas que no toman en cuenta estos cambios y estas pérdidas que se dan en la vida personal, porque casi nunca tenemos tiempo para abordarlas. Por ejemplo, muchas veces las personas viven con una tristeza que se va convirtiendo en una tristeza crónica y no entienden que esa tristeza es causada porque han renunciado a un sueño que no han vivido. Cuando tienen que cambiar de proyecto de vida o renunciar a un proyecto de vida, cuando pierden una oportunidad importante, cuando por los procesos mismos de la vida cambia la forma de ver el mundo, también ese es un duelo, es una transición. Muchas veces uno pensaba que la vida era de cierta forma, pero nos damos cuenta de que no somos inmunes al dolor y a la pérdida. Que la vida, por ejemplo, muchas personas se llegan a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué murió ese niño tan chiquito? ¿Por qué? ¿Por qué no? Forma parte de la vida y si sabemos que en la vida hay una impermanencia de las cosas, por supuesto que a todos nos puede pasar. Entonces, por supuesto que no quiero que vivan con miedo, ¿no? Ni que piensen que la vida es trágica, no, sino la vida tiene muchos momentos en donde nosotros vamos a tener que atravesar por estas situaciones. Por ejemplo, aquí viene otra, aceptar que una etapa terminó, ¿sí? Es muy complicado. Por ejemplo, cuando uno deposita todos los anhelos, la vida misma, los esfuerzos a una organización, a una empresa, algún proyecto y de repente te despiden,
por supuesto que sientes que una partecita de ti murió y sí, probablemente una partecita de ti ahí se está perdiendo, ¿no? Estás perdiendo lo que tú pensaste que iba a ser para siempre juntos, ¿no? Y bueno, por supuesto que duele. ¿Qué cambios también o pérdidas se puede tener? La confianza en uno mismo, ujú, la confianza en la vida, la fe en la vida. Hay mucha gente que después de ciertos procesos vive sin fe, sin confianza. Y creo que estos son de los puntos que más nos llegan a afectar, porque uno deja de entender que nuestra condición humana está ligada al dolor y a las pérdidas. Y uno piensa que nunca va a pasar por eso, pero sí. Ok. Me gustaría que ustedes le dieran una revisión a su hojita e identificaran esos duelos que ustedes consideran que todavía están ahí pendientes en el cajón. Ujú. Vamos a dar unos minutitos para identificar cuáles son los duelos que considero todavía no están superados. Ujú. ¿Y cómo sé que no están superados? Pues porque siento una tristeza muy profunda, porque siento que no hay sentido, me cuesta mucho trabajo avanzar, me cuesta mucho trabajo sonreír, me cuesta mucho trabajo disfrutar, ujú, avanzar. Entonces vamos a dar unos minutitos para que ustedes escriban solamente cuáles todavía están pendientes. Ujú. ¿Consideran ustedes que todavía están pendientes? Es muy importante que la primer persona que valide que todavía duele sean ustedes. Si ustedes no validan que eso todavía no está superado, va a ser más complejo poderlo sobrellevar. Ujú. Ahorita vamos a ver cómo hay muchas personas que llegamos a vivir con muchos duelos acumulados en la vida. Ujú. Muchas gracias. Por aquí nos escriben, por ejemplo, que todavía están pendientes los duelos de algunas personas que han fallecido, que están lejos. Por ejemplo, el duelo del cambio de mi relación de matrimonio después de que llegó mi hija. Sí, por supuesto, las dinámicas cambian. Y no porque cambien quiere decir que no vamos a poderlas afrontar o que son malas, simplemente como, como la naturaleza nos enseña a ser flexibles, resilientes, ujú, aceptar que las cosas no siempre van a ser como uno las pensó. Por ejemplo, duelo al cambio de enfermedad. Es un duelo muy complejo, pero es muy importante validarlo y no pretender ser, eh, sí pueden ir prendiendo sus cámaras, muchas gracias, y no pretender ser, como ya les comentaba, esas super mujeres, super hombres
Porque cómo te van a ver llorar tus hijos, cómo te van a ver sufriendo, cómo te van a... eh, es maravilloso cuando los hijos sienten el permiso de demostrar las emociones porque los padres saben cómo demostrar sus emociones. Ujú. Muchas gracias, Estela. Por ejemplo, duelos, el recuerdo de la niñez, ¿no? Ok, bueno. Muchas gracias por su compartir. Esto se lo van a llevar para que ustedes puedan ir reflexionando de cómo podemos ir avanzando en estos procesos que quedaron pendientes. Ok. Como les decía, aquí ven una imagen muy hermosa que habla de que todos los duelos importan. No importa si son chiquitos, si son grandes, medianos. Para mí la pérdida de mi mascota es un duelo importante, para otro no lo será. Para mí la pérdida de mi trabajo, por supuesto que es importante, para otro tal vez no lo será. Todos los duelos importan. Y por ejemplo, cuando en pareja, fíjense muy bien, aquí tenemos algunas parejas que les agradezco mucho que estén. Cuando en pareja los dos pasan por la misma situación, no necesariamente los dos lo tienen que vivir de la misma manera. Entonces es importante que cada uno respete cómo lo vive la otra persona. Vamos a entender el túnel. ¿Qué es el túnel? El túnel, imaginémonos siempre cuando hablemos del duelo, es un túnel. Íbamos por un camino bonito, se veían los paisajes y de repente llega enfrente de nosotros un túnel. Ya estoy dentro del túnel porque ya está la situación, ya está esa pérdida, esa transición en la vida y tengo que avanzar y transitarlo. Ya estoy ahí. Hay muchas opciones para poder iniciar la caminata en ese túnel. Para cada uno va a ser diferente, pero lo tengo que transitar. Hay muchos duelos que se retrasan, es decir, ven el túnel ahí, es una pérdida, por ejemplo, no sé, de la salud, ¿no? De una enfermedad. Ves que está ahí esa parte, está en la entrada del túnel y no quieres entrar al túnel. Estás retrasando el duelo. Es válido, pero en algún momento lo vas a tener que abordar. Hay otras personas que por el contrario se anticipan y se adelantan a entrar al túnel antes de que llegue la pérdida. Bueno, son duelos más fáciles de llevar, pero no siempre vamos a tener esa parte, esa condición, ¿no? Entonces, ¿qué se experimenta en un túnel? En el túnel del proceso del duelo. Vamos a ir caminando y no sabemos qué nos vamos a encontrar. No sabemos qué emociones van a estar, quiénes nos van a acompañar, cómo lo vamos a vivir. Vamos a ver. Aquí tenemos una imagen de Kubler-Ross, en donde ella es una psicóloga que manejó mucho la parte del duelo. Y ella nos dice que estas etapas están integradas de 5 fases. La primera es la negación. Tenemos ahorita, vamos a ver por qué la negación. Fíjense cómo está la carita de esta persona, esta jovencita. Está negada. Es decir, cruza las manos. ¿Por qué creen que cruzan las manos? A ver, alguien que me escriba ahí. ¿Por qué cruzará las manos y por qué se niega a empezar el camino por el túnel? ¿Por qué creen que se niega? Les voy a ir comentando. Esta persona se niega porque necesita más tiempo para asimilarlo. El choque de algunos procesos en la vida a veces son tan fuertes que uno no los puede aceptar. No es fácil. Por supuesto que la aceptación es la última parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno se detiene y se niega a verlo, porque eso le da un poco de tiempo para irlo asimilando. Es
bueno que exista esta etapa, es válido que exista la etapa de negación. Cuando ustedes vean que alguien no lo quiere aceptar y que se niega y que se niega, entiendan que es parte de este proceso y es muy válido. Porque si la persona de repente se enfrenta con la realidad, probablemente pudiera enloquecer, ¿no? Porque es mucho dolor que no se sabe cómo trabajar. Entonces, la negación es una parte de ese túnel que nos ayuda. Después aquí ustedes van a ver que es la ira. Me gustaría que por ahí alguien de las cámaras que están encendidas, o alguien escriba o ponga, ¿quién de ustedes en alguna pérdida ha sentido ira? A ver, ahí Tere, Xochitl, Katy, que tienen ¿quién? La manita ahí, si han sentido ira, no han sentido ira en una pérdida. Claro que sí. Mira, aquí está. Katy y Jera. Sí han sentido ira. La ira, como les decía, no es la más famosa de las emociones, no tiene buena fama, pero es bien importante para nosotros. Fíjense lo que pasa. Imagínense. Están entrando a ese túnel y ya pasaron ese proceso de negación. Abren la puerta para poder seguir con este proceso. Entra la ira y le permite sentarse a la mesa para tener una conversación contigo. La ira es imprescindible. La ira tiene un mensaje importantísimo y las personas a veces no permitimos que la ira se demuestre. Es más, no se permiten estar enojados. La ira siempre va a traer mensajes súper importantes. Se tiene que permitir que nos diga qué es ese mensaje que tiene la ira. Después va a haber otro proceso, que es la negociación. La negociación es cuando por fin puedo empezar a ver la realidad. Que me quedé sin trabajo, me quedé sin mi novia, me quedé sin mi esposa, algo pasó. Sin mi papá, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene la negociación, es cuando nosotros empezamos en la parte intelectual a tratar de ver esas imágenes de cómo se ve la realidad ahora sin esta nueva realidad. Después viene la depresión, ¿sí? Y aquí en la depresión vamos a hacer una pequeña escala. Somos nosotros, ¿no? Entonces viene la gente y nos dice, es que te vas a reponer, es que ya pasa página, oye, ya es momento, ya han sido muchos meses, han sido muchas semanas o días, y la persona lo que necesita es, ya que empezó en la negociación a ver la realidad, por ejemplo, lo que preguntaban los niños, oye papá, ya nunca voy a ver a mi abuelito. No, mi amor, ya no lo vas a volver a ver, pero él siempre va a estar en tu corazón. Pero el niño lo pregunta y lo confronta, ¿no? Ya no voy a volver a ver a mi abuelito. Pero muchas veces nosotros retardamos ese afrontamiento de la realidad y cuando ya por fin lo podemos ver, empieza esa tristeza. Y esa tristeza es sanadora. Esa tristeza es sanadora. Porque se fijaron cómo ayudó mucho. No era un momento para reír, ahí estaba alegría y lo quería forzar. Era un momento para liberar, ¿sí? Y eso puede llevar su tiempo, pero nos tenemos que dar el permiso de hacerlo. No esperemos a que otro nos dé permiso, porque no lo va a hacer, no sabemos. Depende de nosotros. Por eso muchos duelos están estancados, porque no nos hemos permitido esa tristeza y esa emoción que nos ayuda a ir estructurando de nuevo la vida con esos cambios. Y por supuesto que después viene una etapa donde ya es de subidita, que es la aceptación. En la aceptación yo ya logré ver
todo este proceso es la luz al final del túnel, en donde yo ya puedo ver que la vida sigue y que al final esto me dio ciertos regalos en el camino. Pero por supuesto que duele, no es fácil. A ver, aquí vamos a entrar en algo muy, muy interesante. De los duelos que ustedes anotaron, que ustedes todavía consideran que están pendientes, algunos de estos duelos probablemente no se han podido trabajar, liberar, porque puede ser que tengamos estas situaciones. La primera es, tal vez en esa pérdida yo estoy experimentando culpa. Por ejemplo, mucha gente a veces se atora mucho cuando fallece un ser querido, cuando hay un divorcio, una separación, un distanciamiento con un amigo, con un familiar, porque siente una culpa. La culpa, cuando se vuelve irracional y se vuelve muy severa, causa estragos en nosotros. Por ejemplo, todos estos, y si hubiera, no debí, tuve que, pero ¿por qué no hice esto? Entonces, es una forma de encontrar justificaciones, pero terminan por no tener sentido. Por supuesto que uno busca esas respuestas, pero la culpa es algo que se tiene que manejar mucho en terapia o en estos procesos de duelos, porque si no, son duelos que se vuelven no superados y crónicos. Otras emociones, que cuando estas emociones permanecen por mucho tiempo, cuando alguien pierde algo, por ejemplo, pensemos, perdiste a una amiga, perdiste el trabajo, perdiste tu matrimonio, ¿no? Por ejemplo, la frustración, la culpa, el sentido de injusticia, el resentimiento, la angustia, la desesperación, la depresión, la desolación. Todas estas emociones son válidas, pero cuando estas emociones no son expresadas y cuando estas emociones permanecen por mucho tiempo, vuelven los duelos complejos y estos duelos se estancan. Y por supuesto que las personas van acumulando duelo tras duelo, duelo tras duelo, y a veces no se entiende por qué existe esa depresión, por qué existe ese desánimo, por qué existe esa apatía. Otro agravante de un duelo son estas creencias irracionales. Estas son tremendas, tremendas, tremendas. Estas creencias irracionales son pensamientos que pueden ser tuyos o pueden ser que alguien más con una buena intención te los dijo y entonces tú te los crees y entonces interrumpes el proceso de duelo. Por ejemplo, alguno de estos es: tú eres fuerte, saldrás adelante. La persona en ese momento lo último que quiere saber es que es supermujer. Ella lo que quiere es sentirse que tiene el permiso de estar triste y de encerrarse unos días en su cuarto. ¿Por qué? Porque es necesario, forman parte de las etapas. Entonces, hay otras, por ejemplo, comentarios: no está bien que te vean así, ¿no? Cuando fallece o cuando hay una pérdida en un hogar, en una familia, que se les invalida a los padres el poderse sentir mal, para que los hijos no los vean así. Los hijos también deben de entender que el dolor forma parte de la vida y cómo enseñarles si los papás lo invalidan. Otras creencias, por ejemplo, ahora te toca a ti, ¿sí? Ya no está tu papá, pero ahora te toca a ti ser el hombrecito de la casa. O a ti te toca llevar este rol. Son cosas que se convierten en cargas muy fuertes y que la persona termina por no avanzar en ese duelo, en ese proceso de aceptación, porque ya tiene una carga, y ya tiene que comportarse de diferente momento. Hay muchos hijos que eso les toca hacer. Esto es algo muy delicado. Ustedes traten de identificar si algunas de estos tres
forma parte de lo que está deteniendo el duelo que está ahí. Ujú. Vamos a ver, ¿alguien identificó si alguno de estos está ahí deteniendo? A ver, me gustaría que alguien abriera su micrófono o me escribiera. Si alguno, Vanessa quiere hablar, Liz. claro que sí, Vanessa, adelante. Ay, muy buenas noches. No pude activar mi cámara porque creo que está fallando, pero les quiero contar precisamente sobre eso que no nos permiten, exactamente lo que tú estabas diciendo, Liz. Me pasó cuando falleció mi sobrino. Mm. Yo estaba en casa de mi suegra y recibí la llamada de mi mamá. Ya no te escuchamos, Vanessa. No sé si... Perdón, hice una pausa Ah, sí. porque se Ah, me sí. quiebra la voz. Ah, perdón. Ah, Este, sí. yo recibí la llamada de mi mamá, y estaba en casa de mi suegra cuando me dieron la noticia que falleció mi sobrino. Entonces yo me tiré al piso hincada, y pues llorando, ¿verdad? Pero en ese momento mi suegra me dijo, Vanessa, yo en este momento no la juzgo ni nada, pero me pasó lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Me dice, Vanessa, levántate, tu hermano te necesita, tu mamá te necesita, tienes que estar bien, tienes que mantener tu cabeza fría. Sí, Vanessa, gracias por compartir. Justamente, gracias porque es muy, muy valioso que tú tengas la confianza y nos compartas esto. Y ya agarré aire, perdón. No te Entonces, preocupes. cuando yo llego con mi hermano al hospital, yo llegué como si nada hubiera pasado, ni una lágrima. Yo solo le decía, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué trámite hay que hacer? O sea, así, donde, donde ya no me permití llorar. Muchas gracias, Entonces, Vanessa. muchas gracias por escucharme y pues una disculpa. No, no te disculpes. De hecho, justo eso es lo que nosotros no debemos de hacer, pedir disculpas por sentir. Eh, y fíjense, eso es lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está llorando y se le da un pañuelo para que se limpie, la persona de inmediato deja de llorar, se limpia. Hay que aprender a que esas emociones salgan. Por ejemplo, gracias, Vanessa, es muy valioso el testimonio que nos das porque las personas con el afán de ir solucionando otras situaciones o con el afán de manejar las cosas de cierta manera, ¿no? A beneficio de toda la familia, hacemos daño, porque los procesos de duelo, por eso les decía que todos los duelos importan, todos son importantes. Vanessa aquí dejó de experimentar su propio duelo para ayudar a la familia, ¿sí? Vanessa, esta es una oportunidad de oro para ti que tú sigas, ajá, que tú lo hayas visto, que tú le hayas dado audiencia a esa tristeza que todavía está ahí, que tiene que sentirse y nunca es tarde para vivir estas emociones. Ujú. Es un proceso, por eso les dije que los duelos y ese túnel puede tener muchas variantes. No siempre va a tardar lo mismo para una persona que para la otra. Gracias por darnos evidencia de esto que te pasó a ti, de las creencias irracionales, cómo la expectativa de alguien más bloquea, ¿no? Que la persona pueda sentir. Entonces, por eso les dije, imitemos a los niños en eso. El niño, no importa, se pone ujú, y empieza a llorar, llora. Luego se seca su lagrimita ya que está más tranquilo y se va.
Ujú. Y por supuesto que va a haber momentos para volver a conectar con esa emoción y luego después te vuelves a reponer y cada vez va siendo menor, pero es importante que lo puedas expresar, Vanessa. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Fíjense lo importante de estos, del manejo de estos duelos. Entonces, les comparto este tema muy importante porque por supuesto que yo había acumulado muchos duelos y esto genera cambios en la forma de ver la vida. Se los comparto porque quiero que ustedes los puedan ver, les den audiencia y si ustedes necesitan apoyo, lo busquen. Siempre hay redes de apoyo y justo a eso voy. Para atravesar ese túnel, el túnel por supuesto que tiene sus propias complejidades, no es fácil atravesarlo, pero tenemos forma de irlo atravesando y para eso existen los bastones. Estos bastones nos ayudan a atravesarlo. ¿De qué manera? Por ejemplo, validando tus emociones, por ejemplo, lo que hizo Vanessa. Todavía estoy triste, por supuesto que me duele, me cuesta trabajo expresarlo, todavía se me quebra la voz. Valida tus emociones y nada de perdón, Vanessa. Se vale, ¿sí? Es algo que tú necesitas. Por eso les digo, validen sus duelos, validen sus emociones. Otra forma, otro bastón que nos ayuda bastante es la red de apoyo. Va a haber momentos donde nosotros elijamos transitarlo solos, ¿no? Momentos para llorar, momentos para reflexionar, pero es muy importante no llevarlo por completo en soledad. La compañía nos sostiene. Hay personas que con el simple hecho de que ahí estén, no te dicen nada, pero ahí están. Tú sabes que no estás solo. Por eso en los velorios se permite que las personas vayan tratando de asimilar, ¿no? Que esa persona ya no está. Por eso se dice que es un ritual de despedida, porque se logra la persona visualmente ver que esa persona está en una caja, que esa persona es una realidad, que esta persona ya falleció. Entonces, y se acompaña, ¿no? Se permite que vayan muchas personas, porque las personas que no pasan por ese proceso del velorio, del entierro, les es más complicado asimilarlo. Después tenemos otro que es el desahogo emocional, que fue parte de lo que hizo Vane. Vane, permítete después de esta charla seguir, dándole audiencia a esa emoción, despresurizar, ¿no? Porque es como una olla expresa, en algún momento, Vanessa, esto va a salir, ¿no? Y con mucha fuerza. Y hacer los cierres, ¿no? Es muy importante nosotros ir haciendo estas despedidas de las etapas, de las personas, de las situaciones. Y por supuesto que uno no se despide de una persona amada o de una situación o de manera inmediata, a la semana, a los meses. Esto es hasta que tú lo vas asimilando y ya dices, es momento, estoy lista para dejar ir esta parte. Por ejemplo, imaginémonos a las personas que acompañan a una persona en una enfermedad donde la persona tiene demencia senil, por ejemplo. Por supuesto que ese papá, ese abuelo que está pasando por esa enfermedad ya no va a ser el mismo. El abuelito ya no te va a reconocer y en un momento hay que hacer la despedida hacia ese abuelito que existió, pero ahora ya es otro momento. Ese abuelito va a necesitar que tú lo acompañes de otro momento, porque si tú sigues viendo a ese abuelito ahí, ese abuelito ya no está de la misma forma. Entonces es irlo acompañando con todo el amor, con toda la paciencia, pero entender que es otro momento. Y eso ayuda muchísimo. Bueno, y bien, vamos a la etapa final. ¿Qué nos vino a enseñar este duelo, ese duelo? ¿Se acuerdan que les dije que toca nuestra puerta? Y muchas veces en la negación pues no le queremos abrir la puerta. Después le abrimos la puerta, se metió la ira, tuvimos una conversación con la ira
se pudo trabajar cosas muy profundas cuando la ira pudo hablar. Después empezamos a negociarlo y a ver la realidad. Viene la tristeza y por fin, después, poco a poco, la aceptación. Y esa aceptación trae consigo en la puerta un regalito. Es un cofre. Y muchos de nosotros tenemos muchos cofres sin abrir porque todavía no lo hemos trabajado, no lo hemos aceptado. Entonces, estos cofrecitos traen grandes regalos. Yo los invitaría a que hagan una introspección, un ejercicio en casa, en donde ustedes, para poder abrir ese cofrecito y ver cuáles son los regalos, se hagan estas preguntas y las contesten con toda calma. ¿Qué aprendí sobre mí mismo en esta situación, en esta pérdida? ¿Qué cambió en la forma en la que veo la vida? ¿Y qué le agradezco a esta experiencia? No sé si alguien quiera anotarlas para, que se las lleven, porque este es un trabajo muy profundo, un trabajo que nos ayuda a abrir a esos cofrecitos y darnos cuenta de que también estas pérdidas o estas transiciones en la vida traen regalos. ¿A alguien le gustaría compartir de alguna de estas transiciones de su vida? ¿Qué regalo está ahí? Y que costó trabajo verlo, pero en algún momento llegó. Los leo y les dejo también micrófono abierto. Está el micrófono abierto. Gracias, Xochitl, adelante. Creo que es Xochitl. Ya, me escucho. Sí. Bueno, buenas noches a todas. Bueno, yo recuerdo que en mi juventud, cuando ya fui mamá, tuve que dejar de estudiar porque pues me embaracé ahorita mi hijo, el mayor, tiene 22 años. Entonces, en ese trayecto de que dejé de estudiar, pues mi mamá siempre me dijo muchas cosas, ¿no? De que, pues, tu hijo es un bastardo, eres una nadie en la vida, nunca vas a llegar a ser alguien. Hasta cierto punto de mi vida, que mi hermana se metió a dar clases a una escuela y que me impulsó y me dijo, ¿sabes qué? Pues métete a estudiar porque en la escuela que yo estoy, o sea, todavía hay personas grandes y yo era así como que ilógico pensar que yo ya iba a terminar mis estudios. Tengo la ingeniería trunca. Entonces, en esos tiempos yo estaba trabajando de secretaria en un despacho de abogados y me empezó a gustar la carrera y con el ánimo de mi hermana, pues me metí a estudiar, ¿verdad? Y pues ya pasaron varios tiempos de mi vida y yo recuerdo mucho que le decía a mi mamá, es que yo me quiero comprar una casa de Infonavit, que costaba en esos entonces 350, 400 mil pesos. Y mamá se reía de mí y siempre, o sea, con la autoestima bien baja y todo eso, ¿no? Entonces, pues ya yo trabajando y logrando mis objetivos y siempre yo, ¿verdad? Tuve que sacar mi yo y pues estudié la carrera de abogada. Y ahorita en la actualidad, para no hacerles el cuento muy largo, pues soy una abogada muy reconocida y siempre le digo a mi mamá, esa casa que tú me dijiste que no iba a poder lograr a comprar, le dije, ahora la traigo en 4 ruedas, ¿no? Porque pues tengo un carro que ahorita pues sí está un poquito más caro que la casa y gracias a Dios he cumplido bastantes objetivos que, o sea, mucha gente me decía que no. He sido una persona pues ya que cumple sus objetivos y yo creo que ese cofrecito que abrí y que yo sola confié en mí, pues ya está dando frutos, ¿no? Entonces ese es mi cofrecito, el verme yo realizada como mamá y como profesionista. Sí, muchas gracias, Xochitl. Mira,
Fíjate cómo, por ejemplo, uno pensaría que esas interrupciones, ¿no? De planes en la vida, ¿no? De repente ya tocó ser mamá, que era un cambio de rol, ya no ibas a ser estudiante, ibas a ser mamá, pero como les decía, la naturaleza nos ayuda a esa flexibilidad y a esa resiliencia. Tú adquiriste muchas herramientas para en este momento de tu vida enfocarte con una madurez diferente en esa carrera, lograr, ¿no? Con ese empuje, con esa decisión, con esa claridad, a dónde ibas, qué querías hacer, cómo lo ibas a lograr, que no te ibas a distraer en cosas, tú ibas a lo que ibas. Entonces, cómo esas herramientas, cómo esa parte de ti te ayudó, ¿no? Y dijiste algo bien interesante. Solo con mi confianza, porque no tenías la confianza de tu mamá. ¿Qué crees, Xochitl? Lo más importante es que uno recupere justamente eso, la confianza y la fe en uno mismo, ¿sí? Porque ahí es donde empieza todo. Este es un proceso de adentro para afuera. Te felicito mucho, mucho, Xochitl, te felicito mucho. Y yo creo que tú has de abrazar todos los resultados que ahorita estás teniendo, ¿no? Pero mira, esa pérdida, ese duelo, te lleva hoy, aparte de ser exitosa en tu carrera, ser una mamá que se enfocó en su momento en su hijo. Muchas gracias, fíjense. Este es un cofrecito que Xochitl nos compartió, ¿no? Pero hay muchos cofrecitos de nosotros que ahí están. Seguramente unos todavía no se abren. Los invito a que vayan a esa reflexión y los abran, porque son cofres que justo, miren lo que compartió Xochitl, nos dan un crecimiento, nos dan una nueva forma de ver la vida, nos hacen ver la vida en una condición humana, no en una condición de película. La vida no siempre es como uno pensó que era, pero la vida sigue siendo también maravillosa, con muchas oportunidades. Las transiciones traen también grandes regalos. Muchas gracias, Xochitl. Festejamos esos logros contigo. Y bueno, ya para terminar, les quiero dejar esta frase. No elegimos todos los cambios que llegan a nuestra vida, ¿sí? No los elegimos, pero sí podemos elegir cómo transitarlos. Entonces yo les invito a abrazar la vida con una nueva mirada. En la vida pueden pasar muchas cosas, por supuesto, pero esas cosas también nos vienen a traer otros regalos. Los invito a validar todas sus emociones, a validar los duelos. Y si hay temas pendientes, no los dejen en ese cajón olvidados. Busquen apoyo. Estamos nosotras, pero también existen muchos profesionales en muchos lugares, amistades, gentes, redes de apoyo, pero no dejen eso en el cajón. Es importante ir completando esos duelos para ir llevando a otros caminos, porque a veces uno se atora en el túnel y uno piensa que la vida es así, gris, pero no, estamos dentro del túnel, todavía no salimos, pero saldremos a otros escenarios, a otros nuevos caminos. Pues bueno, les agradezco infinitamente que hayan dedicado este tiempo. Nos alargamos un poquito, pero es un tema que vale la pena profundizar y se quedan con mucha tarea. Saben que siempre estamos aquí en esta comunidad.